Imagina un día soleado en las estrechas calles polvorientas de Jerusalén, hace más de 2000 años. La multitud se agolpa alrededor de un hombre que posee una sabiduría insondable y una compasión que trasciende el tiempo. Pero hoy, este hombre está a punto de enfrentarse a una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Por qué Jesús escribió en la arena en aquel día? En este video, exploraremos un misterio bíblico que ha desconcertado a eruditos y creyentes durante siglos. La respuesta que descubriremos es una lección profunda y atemporal sobre la gracia, la compasión y la redención. ¿Estás listo para adentrarte en el misterioso secreto detrás de estas palabras escritas en la arena por Jesús? Al final del video haremos una oración. Transportémonos en el tiempo a la antigua Jerusalén, un lugar donde las calles polvorientas estaban llenas de vida y misterio. El sol ardiente iluminaba las estrechas calles de la ciudad, mientras una multitud variopinta se reunía en torno a un hombre cuya presencia irradiaba sabiduría y compasión. Este hombre era Jesús de Nazaret, y en este día en particular, estaba a punto de enfrentarse a una pregunta que cambiaría el rumbo de la historia. Imagina la tensión en el aire cuando una mujer, acusada de adulterio, es llevada ante Jesús por un grupo de fariseos y escribas. La multitud observa en silencio mientras los fariseos exigen a Jesús que tome una decisión que podría costarle cara. ¿Qué hará Jesús en esta situación desafiante? ¿Qué significado se esconde detrás de sus acciones y palabras? Para comprender completamente este momento crucial, volvemos a las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11, se relata este evento. Este pasaje bíblico narra la historia de la mujer sorprendida en adulterio y su presentación ante Jesús. Es en esta escena que se plantea la pregunta que desencadenará un misterio que examinaremos detenidamente en este video. Pero, ¿qué motivó a los fariseos a plantear esta cuestión ante Jesús? ¿Qué enseñanzas importantes podemos extraer de este pasaje en la actualidad? Acompáñanos en este viaje para descubrir el misterioso secreto detrás de las palabras de Jesús escritas en la arena. Entra en la escena con la multitud expectante, cuchicheando entre sí mientras los fariseos y escribas presentan a una mujer atrapada en adulterio. El aire está cargado de tensión y juicio. La mujer, en un rincón, se encuentra temerosa de lo que pueda suceder. Los fariseos lanzan su pregunta desafiante a Jesús, buscando atraparlo en un dilema. La atmósfera se vuelve aún más tensa a medida que exigen una respuesta clara. Este pasaje bíblico nos lleva a un punto de inflexión en la vida de Jesús. La pregunta que enfrentan no es solo un desafío, sino una prueba de su compasión y sabiduría. Para entender el trasfondo, es fundamental examinar las motivaciones de los fariseos. ¿Por qué eligieron este momento y esta pregunta en particular para confrontar a Jesús? Los fariseos, en su afán por poner a Jesús en una encrucijada, exigen que se aplique la ley mosaica que prescribe la lapidación como castigo para el adulterio. Pero, ¿cuál será la respuesta de Jesús? En este momento, podemos reflexionar sobre cómo enfrentamos situaciones difíciles y cómo la compasión y la sabiduría pueden ser nuestras guías, incluso en medio de juicios y desafíos. Ahora que hemos presenciado este intenso momento en la vida de Jesús, te invitamos a adentrarte aún más en el misterio de por qué escribió en la arena. Su respuesta no solo revela una profunda lección espiritual, sino que también plantea preguntas importantes para nuestras propias vidas. ¿Qué significado se esconde detrás de las palabras escritas en la arena? Únete a nosotros mientras exploramos este intrigante misterio y desentrañamos su relevancia atemporal. Ahora, nos adentramos en el momento cumbre de esta historia intrigante. La escena se desarrolla con Jesús, rodeado por una multitud ansiosa de testigos, incluyendo a los fariseos que esperan su respuesta. Pero, en lugar de responder de inmediato, Jesús se inclina hacia el suelo y comienza a escribir algo en la arena con su dedo. La multitud observa con asombro mientras las palabras toman forma en el suelo polvoriento. La pregunta que surge es, ¿qué escribió Jesús y cuál es su significado? Para entender plenamente este misterio, es fundamental referirnos a los versículos clave de la Biblia relacionados con este incidente. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 6 a 8, encontramos las palabras que Jesús pronunció en ese momento, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Y volvió a inclinarse hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Estos versículos son esenciales para comprender la respuesta de Jesús a los fariseos y a la mujer acusada de adulterio. Al escribir en la arena, Jesús respondió de una manera que desafió a la multitud y llevó a una profunda reflexión. Al decir,
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, Jesús recordó a todos que todos somos pecadores y que la compasión y el perdón son fundamentales en la enseñanza de Dios. Este misterioso acto de Jesús, escribiendo en la arena y su declaración sobre el pecado, nos lleva a una profunda comprensión de su enseñanza sobre la misericordia y el perdón. En medio de la tensión y el juicio, Jesús nos muestra un camino hacia la redención y la compasión. Su mensaje sigue siendo relevante en la actualidad, recordándonos que todos cometemos errores y que el perdón es una virtud poderosa. Pero, ¿qué lección más profunda podemos extraer de este evento? Acompáñanos en el próximo segmento mientras exploramos la respuesta de Jesús en profundidad. En este punto de la historia, la multitud se encuentra en un estado de conmoción. Los fariseos y escribas, que inicialmente acusaron a la mujer de adulterio, han sido confrontados por las palabras de Jesús escritas en la arena y su llamado a la reflexión. La tensión se disipa lentamente a medida que cada acusador abandona la escena, dejando a la mujer en un estado de asombro y alivio. La respuesta de Jesús en este momento es un faro de esperanza en medio de la oscuridad del juicio y la condena. Al decir, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra, Jesús nos recuerda que todos somos pecadores y que el perdón y la compasión son elementos fundamentales en su enseñanza. En este momento, podemos sentir una profunda emoción al ver cómo Jesús desafía a la multitud y, al hacerlo, ofrece una lección atemporal sobre la importancia del perdón y la misericordia. Su respuesta nos recuerda que todos tenemos pecados y que nadie está en posición de juzgar a los demás. Esta escena nos ofrece esperanza y nos muestra un camino hacia la redención y la compasión en medio de la adversidad. A medida que continuamos explorando esta historia, es esencial recordar que el mensaje de Jesús no es solo un evento histórico, sino una guía para nuestras vidas en la actualidad. El perdón y la compasión son virtudes poderosas que pueden transformar nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias vidas? Acompáñanos en el próximo segmento mientras analizamos la relevancia actual de este antiguo misterio y extraemos lecciones valiosas que nos ayudarán a vivir con compasión y redención. A medida que nos sumergimos más en esta historia, es crucial comprender cómo los eventos que ocurrieron hace más de 2000 años aún tienen un profundo impacto en nuestras vidas en la actualidad. La respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos nos enseña una lección intemporal sobre el perdón y la compasión. En un mundo que a menudo está lleno de juicio y condena, esta historia nos recuerda la importancia de mirar más allá de los errores de los demás y mostrar misericordia. La Biblia está llena de versículos que subrayan la importancia del perdón y la compasión. Uno de los versículos más inspiradores es Mateo 6:14, que dice, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Este versículo enfatiza que el perdón no solo es un acto de compasión hacia los demás, sino que también tiene un impacto positivo en nuestras propias vidas y relaciones. Este versículo nos recuerda que el perdón es una virtud poderosa que puede liberarnos de la amargura y el resentimiento. Al aplicar la lección de Jesús en nuestras vidas y perdonar a quienes nos han herido, encontramos la paz interior y construimos relaciones más saludables. La historia de Jesús escribiendo en la arena no es solo un evento histórico, sino un recordatorio constante de la importancia de vivir con compasión y redención en un mundo lleno de juicio. A medida que concluimos este segmento, te animamos a reflexionar sobre cómo esta antigua historia puede inspirar cambios significativos en tu vida. El mensaje de Jesús sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que el perdón y la compasión son sendas hacia la sanación y la paz interior. Únete a nosotros en el próximo capítulo mientras profundizamos en las lecciones finales de esta historia y exploramos cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Después de explorar este antiguo misterio de Jesús escribiendo en la arena y analizar su profundo significado, es importante resumir las lecciones clave de este video. Hemos viajado atrás en el tiempo a la Jerusalén antigua, hemos presenciado la tensión en la escena y hemos desentrañado el misterio detrás de las palabras escritas en la arena por Jesús. Su respuesta desafió a la multitud, recordándonos que todos somos pecadores y que la compasión y el perdón son esenciales en la enseñanza de Dios. En medio de la tensión y el juicio, Jesús nos ha brindado un mensaje de esperanza y redención. Su respuesta en la arena nos insta a perdonar, a mostrar compasión y a mirar más allá de los errores de los demás. La lección de Jesús sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que el perdón y la misericordia son virtudes poderosas que pueden transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. En este momento, quiero ofrecer una breve oración para aquellos que buscan inspiración espiritual y aliento en sus vidas. Querido Padre Celestial, te agradecemos por la lección que encontramos en la historia de Jesús escribiendo en la arena. Te pedimos que nos concedas la gracia de perdonar a aquellos que nos han herido y de mostrar compasión a los demás, como lo hizo Jesús.
Que podamos recordar siempre que todos somos pecadores y que solo en el perdón encontramos paz y redención. Amén.